Hola, vamos con el segundo ejemplo de representación de funciones. En este caso nos encontramos con una función racional. La función es x cuadrado más 3 entre x cuadrado menos 4. Vale, los pasos a seguir van a ser los mismos que en el ejemplo anterior. Lo primero, calcular el dominio. En este caso tenemos una función racional. Para encontrar el dominio de la función tenemos que ver los puntos que anulan el denominador. Igualamos el denominador a 0 y los dos valores que lo anulan son el 2 y el menos 2. Y por tanto el dominio de la función son todos los números reales menos estos dos valores. Después la simetría. Lo recordamos, pero ya estaba explicado del vídeo anterior. Para saber si es una función par o simétrica respecto del eje y, tenemos que evaluar la función en menos x y ver si nos da f de x, la misma función que teníamos, si nos da menos f de x, la función cambia de signo, o si no nos da ninguna de las dos y que por tanto no será simétrica. Al sustituir por menos x y hacer los cálculos, vemos que nos da exactamente la misma función que teníamos al principio, y por tanto f de x. Esto quiere decir que es una función par, una función simétrica respecto del eje y. Vale, vamos a ver el siguiente punto, que es calcular las asíntotas. Vamos a empezar por las asíntotas verticales. Para calcular la asíntota vertical teníamos que hacer el límite cuando x tiende a un número y ver si nos da más infinito. En este caso tendríamos una asíntota vertical. Vamos a empezar con el menos 2, entonces el límite cuando x tiende a menos 2 nos da 7 partido por 0, que eso es infinito. Y hacemos los límites laterales para ver por la derecha y por la izquierda de la asíntota si es más infinito o es menos infinito. Vale, aquí hay un error, x tiende a menos 2 por la izquierda, ¿vale? No a 2. Bueno, al hacer los límites, pues nos da más infinito por la izquierda y menos infinito por la derecha. Vale. Decimos que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2 y calculamos el límite cuando x tiende a 2, que también tiene una asíntota que ya podíamos deducir, ya que la función es simétrica respecto del eje y por tanto todo lo que pase a la izquierda también pasa a la derecha, de forma simétrica. Vale, al hacer el límite, pues tenemos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es menos infinito y cuando hacemos por la derecha pues nos sale más infinito. Y tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. Vamos a ver las asíntotas horizontales, que para estudiarla lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a más infinito y ver si la función se estabiliza, si la función nos da un número. En este caso, tanto si hacemos el límite a más infinito como a menos infinito, la función, el límite nos da 1 y por tanto la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. Vale, ya tenemos otro elemento y pasamos ahora con los puntos de corte con el eje X, el eje de abscisas, el primero que vamos a estudiar. Para calcular los puntos de corte lo que tenemos que calcular es las soluciones de la función igualada a 0. Y después de de igualar el numerador a 0, pero para que la fracción sea 0, pues el numerador tiene que ser 0. Y vemos que no tiene una solución real porque x cuadrado más 3 nunca es 0. Por tanto, no tiene solución real y esto se traduce en que no tiene puntos de corte con el eje x. Vamos a ver con el eje y, si con el eje de ordenadas tiene algún punto de corte. Para ello tenemos que calcular la función evaluada en 0. Y nos da menos 3 cuartos y por tanto el punto de corte es el 0 menos 3 cuartos. Punto de corte con el eje y. Vale, pasamos a los extremos relativos a la monotonía. Para estudiar la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento de las funciones, necesitamos los puntos críticos de la función, que son los puntos que anulan a la derivada. Por tanto, lo primero que tendremos que hacer será derivar esta fracción, y que al final, después de derivar y simplificar, nos sale menos 2x entre x cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto lo igualamos a 0 y vemos que el único valor posible es x igual a 0. Vale. Ahora tenemos que construirnos
una tabla, igual que en el ejemplo anterior. Pero en este caso tenemos que añadir a los puntos que dividen la recta, tenemos que añadir los puntos que no están en el dominio, el 2 y el menos 2, que en este caso sabemos que son asíntotas. Vale. Entonces nos queda la recta dividida en desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 0, desde 0 hasta 2 y desde 2 a más infinito. Vamos a ir intervalo por intervalo a ver qué ocurre. De menos infinito a menos 2. Cogemos un número que viva en ese intervalo y lo sustituimos en la derivada. Y vemos que es positivo. Es muy fácil de ver, tenemos que sustituir aquí. Es muy fácil de ver que esto es positivo, ya que el denominador siempre es positivo, ya que está elevado a 2, y el numerador pues es menos 2 por menos 3. Que esto es positivo, positivo entre positivo, positivo. No me interesa saber exactamente qué valor toma la derivada en menos 3, lo único que me interesa es qué signo va a tener en menos 3, que es positivo y por tanto la función crece. Aquí, que es donde está el menos 2, aquí estaría el menos 2, está una asíntota. Entonces vamos a ver a la derecha qué ocurre. Al sustituir, por ejemplo, por menos 1, vemos que la derivada nos vuelve a dar positiva. Muy fácil de comprobar en la derivada. Al sustituir por menos 1, la parte de abajo, como antes, siempre es positiva, y la parte de arriba es menos 2 por menos 1, que es positivo. Y por tanto la función crece en ese trozo. Y ahora vamos a ver a la parte de la derecha del 0. En este caso, si cogemos el 1, la función decrece porque es negativa. F' en menos 1, pues en 1, perdón, es negativa. Y lo mismo, cogemos un valor que esté entre el 2 y el más infinito, que podría ser, por ejemplo, el 3, y al sustituirlo nos da que la derivada es negativa y por tanto la función decrece en ese trozo. Entonces, como conclusión, pues que la función es creciente entre menos infinito y menos 2, unión de menos 2 a 0. No podemos poner de menos infinito hasta 0 porque en menos 2 la función no existe. Entonces ahí ni es creciente ni es decreciente. Entonces ese punto se tiene que quitar. Ponemos de menos infinito a menos 2, unión menos 2 a 0. De la misma manera, la función será decreciente entre 0 y 2, unión 0 a más infinito. Y tenemos en x igual a 0 un máximo relativo, ya que a la izquierda del 0 la función crece y a la derecha del 0 la función decrece. Recordemos que el 0 era el punto crítico que habíamos sacado igualando la derivada de 0. Y el punto es el 0 menos 3 cuartos, que ya lo teníamos calculado en los máximos y los mínimos en el punto de corte del eje Y. Y por último vamos a ver la gráfica cómo queda. Lo he comprimido aquí para que lo podamos ver todo, toda la información. Tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2, que por la izquierda se va a más infinito, por la derecha a menos infinito. Luego la otra asíntota en x igual a 2, que por la izquierda nos vamos a menos infinito y por la derecha nos vamos a más infinito. Luego también tenemos que en y igual a 1 tenemos una asíntota horizontal. También los puntos de corte, pues en el eje X pues no tiene ningún punto de corte y en el eje Y pues tiene un punto de corte que es este punto de aquí, que más adelante vemos que es el máximo relativo de la función. De menos infinito a menos 2 es una función creciente, de 2 a 0 función creciente, de 0 a 2 decreciente y de 2 a más infinito decreciente. Y con esta información, si nos hace falta algún punto más para saber, a lo mejor estaría bien un punto por aquí o un punto por aquí, para terminar de representarla, pues haríamos una tabla de valores, x, y, entonces por ejemplo podríamos decir, pues a ver, que valen 3 y que valen menos 3, que tiene que valer lo mismo porque, bueno, no lo he comentado, pero
función simétrica respecto del eje y, significa que la función es simétrica respecto del eje y si nosotros doblamos la hoja por la mitad, por el eje y, la parte de la derecha y la parte de la izquierda van a coincidir. Vale, pues esto es todo y nos vemos en el próximo.